A veces no sabemos dónde puede esconderse la oscuridad. Quizás en el apretón de manos de un político, detrás del aparente trabajo arduo de un contratista, en la perfecta reputación de un hombre recto, o tal vez, solo tal vez, en la sonrisa de un payaso. Y si te dijera que una sola persona poseía todas estas personalidades, ¿me creerías? John Wayne Gacy, conocido como Pogo el Payaso, es un ejemplo escalofriante de cómo una fachada amigable puede ocultar los horrores más inimaginables. Gacy era un miembro respetado de su comunidad, un contratista exitoso, y además se disfrazaba de payaso para animar fiestas infantiles. Sin embargo, detrás de esta máscara de cordialidad se escondía un individuo sin escrúpulos. A lo largo de los años 70, Gacy capturó, profanó y truncó la vida de al menos 33 jóvenes, ocultándolos a la mayoría de ellos en el sótano de su casa. Su caso estremeció a la nación americana y reveló cómo la vileza de una persona puede ocultarse detrás de una apariencia de normalidad y éxito. La historia de Gacy no solo nos alerta sobre la presencia del mal en los lugares menos esperados, sino que también nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza humana y las profundidades de la degradación a la que algunos pueden llegar a someterse. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Yo soy su amigo Fermex y hoy les traigo la impactante historia de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Él fue el segundo de 3 hijos y el único varón. Como muchas historias que les he contado aquí, desafortunadamente su padre abusaba del alcohol. Esto ocasionaba una familia disfuncional. Además de maltratarlo a él, a su esposa y a sus hermanos, siempre se ensañó más con el pequeño John. Las burlas hacia su hijo no se hacían esperar. Esto se debía a que el pequeño John sufría de sobrepeso. Tenía una voz que su padre consideraba débil y delgada. Su padre siempre lo molestaba. Él decía que se sentía decepcionado. Decía que su hijo tenía muy poco carácter y aprovechaba cualquier ocasión para poder insultarlo, para poder sobajarlo o incluso para burlarse de él. Todo esto evidentemente marcó un precedente en la memoria del pequeño John. El rechazo de su padre siempre estuvo presente. Aún así, él lo amaba profundamente y además de todo esto, trataba de llamar siempre su atención. Siempre buscaba la manera de quedar bien con su padre, de hacerlo sentir bien, de tener atenciones hacia él, pues para ganarse un poco de su cordialidad, algo que nunca sucedió. A raíz de esto, él prefería casi siempre estar con su madre y con sus hermanas. Su padre trataba de jalarlo hacia actividades que él consideraba eran propias de un hombre, como llevarlo a pescar, llevarlo de cacería o llevarlo a actividades en el bosque. Pero John poco a poco se fue alejando de él. Pasó algo muy impactante en la vida del pequeño John. A la corta edad de 6 años, un amigo de sus padres se sobrepasó con él. El pequeño John nunca dijo nada y ocultó todo porque pensó que lo culparían de esto. Y así fue su infancia, cada vez empeorando, poco a poco. Cuando ingresó a la escuela, fue todavía peor. Con el paso del tiempo se le detectó una afección cardíaca. Esta afección cardíaca era congénita. No era tan grave, sin embargo, no le permitía correr de una manera natural porque se agitaba demasiado y tenía taquicardias. Esto le daba mucho miedo, pero esto provocaba que sus compañeros de escuela se burlaran de él. No sabían que tenía una afección cardíaca y entonces se burlaban de él. Pensaban que el sobrepeso del cual sufría era lo que le ocasionaba eso, pues ese letargo al correr o ese letargo al jugar con ellos. Y poco a poco lo fueron pues dejando a un lado, lo relegaban y se burlaban de él. El tiempo pasó y a la edad de 18 años comenzó a trabajar. Uno de sus primeros trabajos fue en una funeraria. La labor que desempeñaba ahí era embalsamar los cuerpos que llegaban, pero aquí se enfrentó con uno de sus primeros problemas. Esa soledad que lo invadió durante toda su infancia y parte de su juventud lo hizo tener ideas desbocadas. Cuando estaba trabajando en la funeraria y le tocaba embalsamar algún cuerpo, descubrió que de alguna manera le llamaba la atención el cuerpo de algún joven cuando llegaba. Fue ahí donde empezó a sentir cosas extrañas. Empezó a sentirse atraído
por esos cuerpos de jóvenes que ya estaban inertes y empezó a tocarlos o acariciarlos de maneras no apropiadas. Esto empezó a retumbar en su mente, no le permitía pues trabajar con normalidad. Hasta ese momento él veía todo esto como algo malo, como algo perturbador que no debería de pasar. Fue entonces que decidió renunciar a ese trabajo. Pasaron los años y en el año de 1964 se mudó a Springfield, Illinois. Una vez que estuvo ahí, conoció a una mujer, Marilyn Myers. Marilyn era una mujer muy tímida. Ella era encargada de una biblioteca. Empezaron a salir, empezaron a conocerse. Con el paso del tiempo se enamoraron. Pero, pues Marilyn notaba como cosas extrañas en su esposo. Aún así continuaron. Ella le dio 2 hijos. Ya para el año de 1965, cuando la relación era un poco más estable, ya pues tenían más tiempo de conocerse, los padres de esta joven adquirieron varias franquicias de un restaurante muy conocido, KFC, una cadena de comida rápida. Al tener esta ventaja, pues los padres de la joven decidieron darle a John la oportunidad de tener un puesto dentro del negocio familiar. Fue así que le sugirieron que podría ser gerente de varias sucursales, encargarse de la contratación del personal y obviamente hacer la supervisión de todos estos lugares para que funcionaran de manera adecuada. Una de esas ocasiones en que su esposa estaba embarazada, que tuvo 2 hijos, dio a luz a uno de sus hijos durante la noche. Esa noche, John, en lugar de estar con su esposa, estaba bebiendo alcohol con un compañero de trabajo. Y no solo eso, después confesó que además de haberse embriagado esa noche, pues esa noche se acostó por primera vez con un compañero de trabajo. Tenía una ventaja muy fea. Al ser él quien reclutaba a las personas, siempre trataba de contratar a jóvenes no menores de 24 o 25 años. Esa ventaja que le otorgaba tener un puesto relevante y tener el poder de contratar o de despedir a una persona, lo llevó a orillar a estos jóvenes en muchos momentos a tener actos íntimos con él. Hay algo muy perturbador en esta historia que muy pocas personas saben. En muchos de estos actos, su esposa participó. También fue partícipe de todo esto. Los rumores entonces se empezaron a correr en la localidad. Se decía que John tenía el gusto por los jóvenes y por jóvenes varones además. Entonces él empezó a tratar de limpiar su imagen. No quería que la gente empezara a darse cuenta de sus verdaderas preferencias. Para poder limpiar su imagen, empezó a inscribirse y a participar en organizaciones de caridad. Empezó a hacer labores de caridad, empezó a repartir comida, empezó a repartir ropa, pues empezó a darse a notar como un ciudadano ejemplar. Y la gente así lo veía. Tanto así que fue vicepresidente de algunas de estas organizaciones. En ese momento de la historia, John ya era, en apariencia, un hombre casi perfecto. Se hacía notar dentro de la sociedad como una persona que colaboraba, que era caritativa y que además inspiraba respeto. Pero en el fondo había unas cosas muy, muy perturbadoras. Realmente era una persona muy distinta a lo que él quería dar a notar. Abusaba constantemente del alcohol y consumía estupefacientes. Y, como se podría esperar, era regularmente infiel a su esposa. Esto es porque realmente su atracción no era hacia las mujeres, su atracción realmente era hacia los hombres, pero no solo hacia los hombres, sino a hombres mucho menores de edad que él. Fue así que para empezar a disimular, para empezar a no darse a notar tanto en estas actividades que le gustaban, decidió construir una habitación en el sótano de su casa, con toda la idea de llevar ahí a las personas, a los jóvenes a los cuales invitaba a su casa, pues para tener intimidad con ellos y que no se notara. Construyó la habitación en el sótano y empezó a invitar a distintos jóvenes. Realmente la intención era invitarlos a ver una película, beber algo de alcohol y pues terminar teniendo intimidad con ellos, quisieran o no quisieran. Mientras todo esto pasaba, una noche su esposa se encontraba de viaje con sus hijos. Gacy aprovechó totalmente la oportunidad
y invitó a su primer víctima, un joven de 15 años. Se trataba de Donald Boris. Donald fue llevado al sótano de John Gacy con la intención de, pues le dijo que iban a ver una película, que la iban a pasar bien, que iban a platicar. El joven, dentro de su inocencia, aceptó. Cuando entró, inmediatamente le ofreció beber. Más tarde, otra bebida y otra bebida. Así hasta que el joven pues prácticamente perdió, no la conciencia como tal, pero sí ya se encontraba bastante sobrepasado por el alcohol. Fue en ese momento que John le puso una película para adultos y literalmente lo obligó a tener intimidad con él. Una vez que todo terminó, lo amenazó con privarlo de la vida si es que iba y le contaba algo a sus padres o si le iba y le contaba algo a la policía. Aún así el joven decidió lo correcto, decidió contarle a sus padres lo que había pasado. Los padres decidieron entonces levantar una denuncia ante las autoridades. Las autoridades hicieron lo propio, detuvieron a John y lo llevaron ante un tribunal. Esto con las acusaciones del joven, con su testimonio y con el apoyo por supuesto de sus padres. Aún así, John lo negó todo. Él decía que lo estaban acusando falsamente y que lo que querían hacer era simplemente desprestigiar su imagen, que en ese momento ante la comunidad era pues una imagen de un hombre recto y de buen andar. Aún así, no pasó lo que él quería, no pudo zafarse de la ley. Enojado y frustrado con esta primera experiencia ante la policía, decidió contratar a un hombre para que le diera una lección a Donald. Todo esto por haberlo acusado. Sin embargo, se supo que él había contratado a una persona que fuera y golpeara al joven. Al enterarse de todo esto, el juez solicitó hacerle exámenes psiquiátricos. Cuando se entregaron los exámenes, los resultados, se supo que John en efecto sufría de un trastorno de personalidad antisocial. Y bueno, así de esta manera fue declarado por primera vez culpable en el año de 1960 y se le sentenció a 10 años de prisión por haber abusado de este joven. En la prisión, pues realmente no la pasó mal, se comportaba bien, era un buen reo, se puede decir, colaboraba incluso en labores como la cocina, se volvió cocinero, se volvió ayudante, ayudaba en labores de limpieza. Todo esto, pues le ayudó a que un juez determinara que no tendría por qué cubrir el total de la sentencia a la cual se le había sometido. Es así que después de 18 meses, en el verano de 1970, fue dejado en libertad. Aún así fue dejado en libertad condicional. Esto implicaba que tendría que ir a firmar, tendría que presentarse generalmente a la corte, pues para hacer saber que seguía en el mismo estado y que además pues actuaba de manera recta. En cuanto salió de prisión, su mujer le solicitó el divorcio, por obvias razones. Al enterarse de todo lo que había hecho, en cuanto salió, se separaron. Él aceptó y pues ya tenía una reputación muy mala en donde estaba viviendo actualmente. Y es de esta manera que decide regresar a su lugar de nacimiento, a Chicago. Al llegar, desafortunadamente la primera noticia que recibe es que su padre había fallecido. Se acerca a su madre y le pide que por favor le ayude a comprar una vivienda en esa localidad, debido a que en ese lugar donde ahora vivía muy cerca de su madre, no eran conocidos los hechos por los cuales había estado en prisión, ni siquiera se sabía que había estado en prisión, pues muchos vecinos lo vieron como simplemente una persona nueva que llegó al barrio, y como su comportamiento seguía siendo de una persona recta, amable, cooperativa con su comunidad, pues lo empezaron a ver de una manera bien. No sabían todo lo que había atrás de él, ni sabían ese pequeño tropiezo en su pasado que lo había llevado a prisión. Con el paso del tiempo, John empezó a organizar reuniones en su casa, cocinaba barbacoa para los vecinos, y aquí es donde nace su primer, vamos a llamarlo así, personalidad. Empezó a disfrazarse de payaso. A este payaso le puso el nombre de Pogo. En todas esas fiestas o reuniones que organizaba, se disfrazaba y trataba de entretener a niños y jóvenes del vecindario.
Lo que muy pocas personas sabían es que detrás de este oscuro personaje también se ocultaban obscuras intenciones. Incluso el payaso era muy tenebroso. El payaso se pintaba los ojos con un contorno muy grande de color azul. Dibujaba una enorme, enorme sonrisa roja, que más que parecer una sonrisa feliz, era una sonrisa muy, muy macabra. El traje que vestía era un traje blanco con líneas rojas y un pequeño sombrero que coronaba su cabeza. Era realmente inquietante. Aún así, Pogo se hizo muy famoso en la comunidad. En muchas ocasiones acudía de manera, pues, digamos, voluntaria a los hospitales y llevaba pequeños muñecos, llevaba pelotitas, llevaba peluches que regalaba a los niños que estaban enfermos y trataba de hacerlos reír. Esto obviamente la comunidad lo veía bien, lo veían como un acto de bondad por parte de John, el dedicar parte de su tiempo a visitar niños con enfermedades y hacerles pasar un buen rato. Ya para el año de 1971, John decidió establecer su propio negocio. Es así como nace su primer compañía, llamada PDM Construction, en la que él mismo se encargaba, obviamente, de entrevistar y reclutar a los empleados que iba a contratar, con una característica muy especial. No tenían que rebasar más allá de los 21 o 22 años de edad. ¿Por qué? Pues porque eran los jóvenes que le llamaban la atención y que le gustaban a él. Para ese momento, los impulsos de Gacy ya estaban al borde. Es así que ese mismo año atacó una vez más a un nuevo joven. Una vez más lo llevó al sótano de su casa e hizo cosas horribles. El joven presentó una denuncia, a pesar de que Gacy le advirtió que no le iba a hacer caso a la policía y que no le iban a hacer caso a sus padres, justo como se lo dijo a otras personas en el pasado, pues sucedió. Este joven hizo la denuncia, pero cuando se le pidió que fuera a ratificar su denuncia, pues ya no regresó. Aquí hay un misterio, no se sabe si no regresó porque ya no quería tener más problemas, si ya no regresó por voluntad propia, o, como en un pasado lo hizo Gacy, también amenazó a este joven para que no siguiera el proceso. Una vez más, salió librado. Ahora, el 2 de enero de 1972 es justamente el año cuando empezaría su carrera delictiva, vamos a llamarle. En aquel entonces conoció a Timothy McCoy, un joven de apenas 16 años. Este joven se encontraba en una estación de autobuses. Cuando Gacy lo vio, inmediatamente le llamó la atención. Como ya era muy tarde, Gacy le ofreció su ayuda, ya sea para transportarse a algún lugar, para llevarlo o simplemente para acompañarlo. Pero realmente su intención era invitarlo a su casa, alegando que ya era demasiado tarde para que este joven se moviera a una distancia larga. Le dijo: quédate en mi casa y mañana temprano te vas. El joven, dentro de su inocencia, pues aceptó, con la intención de no correr ningún riesgo al desplazarse a esas horas de la noche. Una vez más, lo llevó a su casa, al sótano, y pues pasaron cosas terribles. Al día siguiente, este joven se levantó temprano, tenía hambre, fue a la cocina de Gacy y encontró pan, mantequilla y mermelada. Decidió que antes de irse, pues iba a comer algo. Tomó un cuchillo y empezó a untar mantequilla en su pan. Dejó el pan sobre la mesa y justo en ese momento, cuando él tenía el arma en la mano, Gacy salió y lo primero que pensó es que este joven en algún momento tenía la intención de atacarlo. Fue en ese momento que se abalanzó sobre él y le arrebató la vida. Al ver ese color rojo intenso en todo el piso de su cocina, despertó algo en John Gacy. Despertó algo que nunca había sentido y realmente lo cautivó. Fue en ese momento en el que decidió que ahora no solamente profanaría a sus siguientes víctimas, sino que también
haría lo que más le causaba placer, que era arrebatarles la vida. Pasaron 6 meses desde este incidente, y así, el 1 de junio de 1972, Gacy se volvió a casar. Regresó a la vida de una persona que ya conocía, Carol Oft. Carol era una antigua compañera que conoció en la escuela secundaria. También era amiga de sus hermanas y amiga de su familia. Era una persona que ya conocía en el pasado. Carol, en ese momento, se encontraba en una situación de vulnerabilidad mental, digámoslo así, ya que venía de un divorcio muy complicado, su esposo la había abandonado y ella se había hecho cargo de sus 2 pequeñas hijas. En ese momento que regresó Gacy a su vida, decidieron otra vez intentar algo, conocerse un poco más y al poco tiempo se casaron. Gacy empezó a crear confianza en ella y en sus hijas. Era muy amable, era sumamente cordial tanto con las niñas como con Carol, a tal grado de que se sentían tan cómodas con él que las niñas le empezaron a llamar papá. Y hay un dato importante: Carol sabía perfectamente bien el pasado de Gacy, sabía que había estado preso, sabía por qué había estado preso, y Gacy abiertamente le confesó que tenía un gusto muy especial no solamente por las mujeres, sino también por los hombres. Ella, sabiendo todo esto, no le importó porque realmente la reputación de Gacy en ese momento era de un ciudadano modelo. Aún así, aceptó salir con él, casarse y tratar de formar una familia. Pasó el tiempo, pasaron los años y ya para el año de 1974, una vez más, Gacy no pudo controlar sus impulsos. Esta vez atacó a un joven al cual no se logró identificar, o al menos no hay un registro donde él haya indicado quién era. Es un joven que nuevamente llevó a su casa, hizo las perversiones que acostumbraba a hacer y después le arrebató la vida al joven. En esta ocasión no sabía qué hacer, no tenía idea cómo ocultar la evidencia de lo que había hecho. Así que tomó al joven y lo metió al armario, simplemente lo metió y lo abandonó en el armario, como si no existiera, como si eso hubiera resuelto el problema. Días después, obviamente, empezó un olor muy fuerte y además, los líquidos del cuerpo empezaron a ensuciar la alfombra. Fue en ese momento que se dio cuenta que el cuerpo de este joven estaba en descomposición. Lo que decidió hacer es hacer un hoyo en la parte trasera de su casa y depositarlo ahí. De esta manera fue que se libró de ese problema. Pero el tiempo siguió pasando. El 31 de julio de 1975, un empleado de Gacy llamado John Good, que en ese momento tenía 18 años, de pronto desapareció. Simplemente hallaron las llaves y sus pertenencias dentro de su auto y no se supo más de él. Al ser un empleado de Gacy, obviamente se le consultó, se le preguntó si él sabía algo del paradero de este joven. Gacy obviamente negó todo, fue interrogado por la policía, fue interrogado por la familia de este joven y él en todo momento negó saber dónde estaba, pero sin embargo tenía una coartada. Dijo que en algún momento este joven sí llegó a su casa porque el carro se encontró cerca de la casa de Gacy, por eso es que tuvo que inventar esta mentira. Dijo que el joven sí llegó a su casa y que la intención era ir a pedirle dinero sobre unos sueldos, sobre unas comisiones, porque trabajaban juntos. Entonces Gacy dijo que este joven llegó a su casa, pero no llegó solo, que llegó con 2 amigos más, para quitar un poquito la presión de que hubieran estado solos, que trataron lo del pago, llegaron a un acuerdo y que simplemente salieron de su casa los 3 y él no los volvió a ver. La realidad era totalmente distinta, ya que este joven desafortunadamente había caído, como muchos otros, en las manos de este cruel payaso. La realidad fue que el día que llegó solo, lo invitó a pasar a casa. En efecto, quería tratar temas de dinero porque trabajaban juntos, temas de salario. Una vez dentro, le ofreció bebidas para que empezara a perder un poco el control y se desinhibiera. Una vez que este joven empezó a perder el control de la situación, Gacy le dijo que le iba a hacer un truco de magia. Se disfrazó como payaso
y le colocó unas esposas en las muñecas, alegando que le iba a hacer un acto de magia. El joven aceptó. Obviamente sabemos lo que pasó. Horas más tarde, el cuerpo de este chico se encontraba ya en el garage de Gacy. Él tenía la intención de enterrarlo en el jardín de su casa, pero una llamada inesperada avisó del regreso de su esposa y sus hijas, mucho antes de lo que él esperaba. Fue así que entonces decidió enterrarlo debajo del piso de concreto del garage. ¿Por qué ahí? Porque ya había previamente un hoyo que estaba ya cavado, que originalmente era para colocar drenaje. Se habían levantado las baldosas y fue ahí donde pues rápidamente lo depositó, lo cubrió y sin más ahí lo dejó. Obviamente no lo cubrió como debería de haber sido, simplemente lo depositó y lo dejó ahí. Este dato es muy importante porque con el paso del tiempo los vecinos empezaron a reportar un horrible aroma que salía de casa de Gacy, pero él siempre alegó que este aroma era porque sus tuberías, sus cañerías estaban mal y se había comprometido a cambiarlas. Pero lo que no sabían es que este aroma, este hedor, con el paso del tiempo, con el paso de los meses, iría aumentando cada vez más, cada vez más. Pasa el tiempo y debido a su popularidad con su personaje de Pogo y la abundante prosperidad que en ese momento tenía su empresa, empezó a organizar en su casa, en su jardín, asados donde acudían a veces más de 300 personas. Al término de estas comidas, él siempre se disfrazaba nuevamente como Pogo y daba un show, pero muchos de sus invitados empezaron a notar que el olor de putrefacción que salía de la casa de Gacy, específicamente de abajo del piso, ya era demasiado. Él siempre entre risas y bromas decía que eran las cañerías las que emanaban esos horribles olores y que estaba próximo a cambiarlas. Poco tiempo después, la carrera de Gacy iba en ascenso. Se empezó a involucrar en la política, llevaba las campañas de algunos políticos locales, empezó a meterse con personas importantes, las cuales le empezaban a dar su respaldo, ya que pues todos lo veían como un modelo, como un ejemplo a seguir dentro de la sociedad, como una persona que ayudaba, una persona que siempre estaba dispuesta para ayudar a los vecinos o a su comunidad. Entonces, es en el año de 1976 que, teniendo este contexto donde él ya era una persona muy ocupada, donde ya se involucraba en la política, ya hacía labores sociales con su personaje de Pogo en los hospitales, y pues sumado a todo esto, el hecho de tener su propia compañía de construcción pues le quitaba muchísimo tiempo. Fue en ese año, en 1976, cuando Carol decide que ya no quiere estar con él. Ella alega que las principales razones por las cuales decide divorciarse no era justamente la falta de tiempo de Gacy para estar con ella, era en primer lugar que ella ya no sentía que él la quería. Inclusive declaró que ya no tenían pues intimidad, que ya habían pasado muchos meses y que él no se acercaba a ella. Además de que en muchas ocasiones ella le encontró contenido explícito, ya sea en revistas o en videos de hombres. Todo este tipo de cosas no le gustaba, sumado a que ella constantemente lo veía con jóvenes en su automóvil, iban y venían. Entonces es de esta manera que ella decide pues separarse de él, afortunadamente. No se sabe si en algún momento le podría haber hecho daño a ella o a sus hijas. Una vez más, se encuentra solo, sin nadie que lo ate, sin nadie que lo espere en casa. Esto le da rienda suelta para pues empezar y elevar de nivel todas esas perversiones que traía en la mente. Es así que muchos vecinos tiempo después declaran que lo veían constantemente llegar a casa durante las noches, pero casi siempre llegaba acompañado de hombres muy muy jóvenes, a quienes él metía a su casa. En la madrugada se describía que escuchaban gritos extraños, algunos dicen que eran gritos de dolor, otros dicen que eran gritos como de placer, pero ruidos extraños salían de su casa. Las luces se apagaban, las luces se prendían en distintos cuartos. Era algo muy extraño. Ya para abril de 1976, una vez más, Gacy atacó. Una vez más,
se esfumó de la faz de la tierra una nueva de sus víctimas. Su nombre, Darrell Sampson, en ese momento de 18 años de edad. Darrell fue visto por última vez en Chicago, en la ciudad donde vivía Gacy, y no se supo más de él. Obviamente sabemos lo que pasó. Gacy lo atacó, le arrebató la vida y esta vez lo enterró debajo del comedor. Como pueden ver, todas las personas que fueron atacadas por él terminaron, la gran mayoría, debajo del piso de su casa. El 14 de mayo de ese mismo año desaparecieron 2 jóvenes más, Randall Refect, de 15 años, y Samuel Stapleton, de 14 años. Ambos fueron interceptados en el camino a su escuela o en el camino a la casa por Gacy. De distintas maneras, de distintas formas, siempre lograba convencer a estos jóvenes para que lo acompañaran a su casa. Ya estando ahí, los llevaba al sótano y no se volvía a saber más de ellos. El destino de todos estos chicos siempre sería debajo del piso de la casa de John Gacy. De igual forma, pasaron, como muchos otros, a ser víctimas de Pogo. En este año de 1976, sus actividades se incrementaron. Para ese momento, como mínimo, tenía un número aproximado de 12 personas a las cuales había privado de la libertad y de las cuales no se supo más. El 3 de junio de ese mismo año terminó dolosamente con Michael Bonin, de 18 años, con William Carroll, de 16 años. El 5 de agosto del mismo año, con Jim Hackerson, de 17 años. Esta última víctima se dice que desapareció después de efectuar una última llamada a su familia, argumentando que un hombre sumamente amable lo había invitado a su casa para proponerle un trabajo. Decenas y decenas de víctimas empezaron a pasar por las manos de John Gacy. Mes tras mes, aunque parece increíble, mes tras mes se empezó a dar un fenómeno horrible. Muchísimos jóvenes desaparecían en el estado de Chicago. No todos habían dejado un rastro, simplemente algunos no se volvió a saber más de ellos y algunos otros alcanzaron a hacer una última llamada, alcanzaron a dar un último mensaje a sus familias, argumentando o diciendo que un hombre los había invitado a su casa por cuestiones de trabajo, por cuestiones laborales. Había algo en común que tiempo después se supo. Muchas de estas personas habían trabajado en la compañía de John Gacy. Esto era algo que más adelante serviría para atar todos los cabos y descubrir que la gran mayoría de las víctimas habían trabajado en algún momento para él, ya sea en el restaurante donde en algún momento fue gerente o en la compañía en la cual se dedicaba a la construcción. Fue a partir del año de 1977 cuando todo esto se empezó a saber. El hecho de que llevara a hombres a su casa, el hecho de que estuviera solo, etcétera, le empezó a crear una mala fama. Sobre todo, hay un dato que pesa mucho sobre él. Había un chico de 19 años a quien Gacy despojó de su vehículo y después, cínicamente, lo vendió por $300. Un grave error, ya que a la persona a la que se lo vendió, tiempo después, obviamente, fue detenida por la policía porque ese vehículo estaba reportado como robado. Esta persona de inmediato dijo que no, que el vehículo era lícito y que quien se lo había vendido era John Gacy. Obviamente la policía empezó a hacer una investigación de por qué el carro de un joven desaparecido había terminado primero en las manos de Gacy y después en las manos del cliente o de la persona a quien Gacy se lo vendió. Esto lo empezó a meter en serios problemas. Por otro lado, su vida alterna como Pogo el payaso seguía cometiendo una y otra vez, crímenes. Se considera que para ese año tenía en su haber entre 27 y 30 personas. 27 o 30 personas que ya pesaban en su conciencia. El 30 de diciembre de 1977 privó de la libertad a Robert Tonelli, de 19 años, quien en ese momento, como otras víctimas, se encontraba en la parada del autobús en Chicago. Una vez más lo llevó a su casa,
lo sometió a terribles, terribles castigos. El joven afortunadamente salió con vida, pero en su declaración dice que lo metió a la bañera y en múltiples ocasiones sumergía su rostro en el agua. El castigo fue tal que este joven le suplicaba que de una vez por todas terminara con lo que estaba haciendo. Sin embargo, en esta ocasión Gacy lo dejó en libertad y, como a otros, le advirtió que aunque fuera la policía, que aunque le dijera a sus padres, realmente nadie le iba a creer. Aún así, afortunadamente este joven decidió denunciarlo el 6 de enero de 1978. Acudieron los policías a la casa de Gacy para hacerle un interrogatorio. Obviamente él negó absolutamente todas las acusaciones. Cuando ya se vio, pues, digamos, cercado por las pruebas y por las evidencias, él dijo que sí, que en efecto había estado con este joven, pero que todo lo que habían hecho había sido consensuado. Aunque les parezca increíble, la policía le creyó y lo dejó en libertad. Aquí el problema es que la policía en ningún momento se dio a la tarea de empezar a armar prontamente las piezas. No se dieron cuenta que todos estos chicos de alguna manera tenían una relación y que no era la primera vez que se le acusaba a Gacy de cometer este tipo de actos. Ya pesaban sobre él varias denuncias, ya tenía un historial en el cual pues estaba marcado que ya había ido a prisión por un acto semejante, pero la policía tardó demasiado tiempo en empezar a unir todas estas pistas, empezar a armar este rompecabezas que realmente era terrible. Todo lo que había cometido estaba entrelazado y eran cosas horribles. El 21 de marzo de ese mismo año, Gacy trajo a su casa a Jeffrey Richman, de 26 años. Lo subió primero a su automóvil y con un líquido, pues lo durmió. Una vez que estaba el joven inconsciente, lo llevó al sótano de su casa y, pues, hizo cosas horribles con él. Lo lastimó demasiado. Horas después, lo subió nuevamente a su carro y lo abandonó en un parque en las cercanías del centro de Chicago. Este joven afortunadamente no perdió la vida. Cuando fue recobrando poco a poco el conocimiento, empezó a recordar todo lo que había vivido y todo lo que le había hecho Gacy. Dio parte a las autoridades y, a pesar de haber estado en un estado adormilado al principio, con mucha dificultad pudo recordar las calles por las cuales pasó y las indicaciones correctas para llegar a la casa de Gacy. Dio parte a las autoridades y en esta ocasión no tuvieron más opción que arrestar a Gacy, y con el juicio de este joven lo sometieron a un proceso por agresión, del cual, una vez más, Gacy desafortunadamente salió bien librado. Las pruebas no fueron suficientes y, pues, desafortunadamente la policía no estaba haciendo su trabajo y una vez más lo dejaron en libertad. Para ese año, la reputación de Gacy empezó a subir. Recuerden que les dije que empezó a trabajar en la política. Al estar dentro del área de la política, empezó a relacionarse con personas muy, muy importantes. Les llevaba sus campañas políticas. Y hay una foto que existe de él dándole la mano a Rosalynn Carter, la esposa del entonces presidente. El encuentro que se produjo con ella fue durante un desfile el Día de la Constitución, que tiene lugar el 6 de mayo en Chicago. Gacy fue en ese momento el responsable del desfile y la señora Carter, pues agradecida, se tomó una fotografía con él y le dio la mano. Esa fotografía fue icónica para él porque se sentía sumamente orgulloso, y más que sentirse orgulloso se sentía respaldado por una fuerza política importante. Esa fotografía la enmarcó y la puso en grande en su oficina. Al lado de esta foto había una más que también lo enorgullecía. Era una foto que tenía estrechando la mano del entonces alcalde de Chicago. Llegó el punto de que Gacy se sentía no solo intocable, se sentía, pues, totalmente invisible ante las autoridades. Creía que cualquier cosa que él hiciera no iba a tener repercusiones. El tiempo siguió pasando y llegó el momento tan horrible en el que
ya no cabían más cuerpos en el patio, en su sala y en cualquier superficie que estuviera debajo de su casa. Habían sido tantas las personas a las cuales les había arrebatado la vida que ya no tenía dónde esconder todo esto. En ese momento optó por deshacerse de las personas, arrojándolas a un río que estaba cercano a su casa. Para diciembre de 1978, un par de vecinos lo visitaron y le dijeron que por favor hiciera algo con ese olor a putrefacción que salía de su casa, ya que ahora no solo salía de su casa, ya se había esparcido por todo el vecindario y se metía por las ventanas de los vecinos. Él les dijo que sí, que de hecho dijo que había encontrado un nido de ratas muertas y que esto era lo que estaba provocando ese aroma, sumado al aroma de las cañerías que estaban en mal estado. Prometió él mismo encargarse del problema esa misma semana y deshacerse del mal olor. Con esto llegamos al último de los delitos de Gacy, el cual ocurrió el 11 de diciembre de 1978. Un joven de 15 años llamado Robert Pist. Este joven trabajaba en una farmacia. Gacy fue a la farmacia con la intención de cerrar un negocio para hacer una remodelación en el local. Este joven sabía, de alguna manera, que Gacy era un contratista que a menudo buscaba a jóvenes adolescentes para contratarlos, que además pagaba muy bien, y se ofreció, él solo se acercó a Gacy y le dijo que si en ese momento no estaba buscando a alguien que le pudiera ayudar en alguna actividad. Obviamente los ojos de Gacy brillaron de manera horrible, pues una persona más caería en sus manos. Gacy le dijo que sí, que por suerte estaba buscando a una persona que le ayudara. Él le dijo que estaba pagando $5 por hora. El joven, pues obviamente era mucho dinero para él en ese momento, era más del doble de lo que ganaba ayudando en la farmacia. Así que de esa manera aceptó. Gacy le dijo que para cerrar el trato, pues acudiera esa tarde a su casa para que le diera los pormenores de qué es lo que iba a hacer, qué iba a trabajar, pero le pidió que por favor fuera solo, pues para que no los interrumpieran y para que pudieran platicar con calma. Esa misma tarde, el joven estaba siendo esperado por su madre afuera de la farmacia, ya que ese día el joven cumplía años y su madre tenía toda la intención de que cuando saliera, pues llevarlo a festejar, comprarle un pastel o llevarlo a cenar. Cuando sale este joven le dice que tiene un compromiso, que si es posible que más tarde celebraran el cumpleaños, pero que tenía que ir a la casa de este contratista para que le diera los pormenores de su nuevo trabajo. Su madre aceptó y le dijo que por favor no se tardara, que lo esperaba en casa para que partieran su pastel y para que celebraran su cumpleaños. Obviamente el joven nunca regresó a su casa. Una vez que su madre se dio cuenta de que el tiempo había pasado, obviamente reportó su desaparición. Informó a la policía que lo último que supo de su hijo es que se iba a reunir con un contratista del cual no conocía el nombre, pero que sabía y se dio cuenta que esta persona había hecho un trato con el dueño de la farmacia. Inmediatamente, los oficiales de policía se dirigieron a esta farmacia y preguntaron al dueño del establecimiento sobre dicho contratista. El dueño les dijo que este hombre era John Gacy y les dio los datos que en ese momento tenía. Cuando los oficiales empezaron a hacer, ahora sí, una investigación en forma, se dieron cuenta que John Gacy ya tenía muchísimas denuncias atrás, algunas conclusas, otras donde se le declaró inocente y otras donde las personas ya no se presentaron a declarar. Entonces esto ya empezaba a tomar forma, desgraciadamente muy tarde. Ya para ese entonces la cantidad de personas a las cuales había perjudicado ya eran muchísimas. Esa misma noche los oficiales de policía visitaron el domicilio de Gacy. Este salió y negó haber conocido a este joven. Dijo que lo vio en la farmacia, si es a quien ellos se referían, pero que nunca fue a su casa, que nunca acudió. Hablaron un poco en la farmacia y nunca más volvió a saber de él. La policía le pidió
pues que tenía que, pues esto lo tenía que dejar todo plasmado en una declaración. Tenía que acompañarlos a las oficinas, pues para levantar una declaración formal. En ese momento, él les dijo que no podía ir justo en ese momento porque un familiar suyo había fallecido, pero en cuanto se desocupara, pues iba a ir a levantar su declaración. Esa misma madrugada, a las 3:20 de la mañana, Gacy llegó a la estación de policía, argumentando que pues venía del funeral de su familiar y que por eso es que se había tardado. La realidad era otra. La realidad era que en ese tiempo en el que pues pidió a la policía para supuestamente ir al funeral de un familiar, fue el tiempo que realmente ocupó para deshacerse de Robert. En su declaración negó conocerlo, detalló por escrito todo lo que supuestamente había pasado, el encuentro que habían tenido brevemente en la farmacia y que nunca más volvió a saber de él. Esto ya no empezaba a cuadrar, la policía ya empezaba a sospechar, ya tenían pues puestos los ojos sobre Gacy. Aún así, todavía no hacían algo formal porque desafortunadamente no tenían una prueba contundente con la cual pudieran detenerlo y hacer una investigación más profunda. Lo que se necesitaba en ese momento era entrar a su casa y comprobar qué es lo que había dentro, de dónde provenía realmente ese horrible aroma y qué es lo que escondía Gacy en su propiedad. Es así que el 13 de diciembre se obtuvo una orden judicial para registrar su propiedad. Los oficiales que llegaron, pues, vieron un poco sospechosa a Gacy, los invitó a pasar, pero lo que más les llamó la atención era que el aroma era demasiado fuerte. Es así que hicieron una búsqueda mucho más exhaustiva y encontraron algunas cosas que les llamó la atención, pero que no eran suficientes como para detener a Gacy en ese momento. Encontraron películas explícitas, encontraron esposas, encontraron jeringas y lo más perturbador es que encontraron ropa interior muy pequeña. Obviamente era la ropa de las personas de quien Gacy se había deshecho en el pasado. También encontraron algunas licencias de conducir, pero ninguna de ellas correspondía a la persona a quien realmente estaban buscando, a Robert Pist. Hay un dato que es importante. Realmente la policía se estaba enfocando en la búsqueda de este joven Robert Pist. Lo que no sabían es que lo que iban a encontrar más adelante era muchísimo más perturbador, ya que no solamente era una víctima, eran muchísimas. Mientras continuaban las investigaciones, se tomó la decisión de vigilar a Gacy, así que empezaron a armar poco a poco el rompecabezas. Lo seguían de día, lo seguían de noche, veían sus actividades y vieron que realmente era bastante sospechoso. Una vez que empezaron a hacer las indagatorias y empezar a armar las piezas, como les platicaba antes, se dieron cuenta que había una gran cantidad de jóvenes que habían desaparecido y que todos tenían algo en común. Todos habían trabajado en algún momento en la compañía de John Gacy y todos habían desaparecido. Esto ya era más que una sospecha, esto ya era algo sumamente marcado, el que pues no fuera casualidad que muchos que trabajaban con él hubiesen desaparecido. Una segunda visita a la casa de Gacy fue la que empezó a detonar un poco más todo esto. Llevaron perros para que pudieran olfatear el aroma en la búsqueda de Robert Pist, y uno de los perros detectó el aroma de Robert en el asiento de pasajeros del auto de Gacy. Aún así, no había las pruebas suficientes para poder, pues, detenerlo. Pasaron los días y él se empezaba a mostrar ansioso. Dentro de todo este miedo y ansiedad que ya él sentía que estaban muy cerca de descubrir todo lo que había hecho, trató ahora de demandar a la policía. Trató de demandar a la policía por difamación y por estarlo persiguiendo y por estarlo acosando. Ya para el 18 de diciembre de ese mismo año, todo empezó a desmoronarse. Gacy se empezaba a mostrar temeroso, ya no sabía qué hacer. Fue entonces cuando decidió formalmente acudir a sus abogados y decirles que levantaran una denuncia en contra de la policía de Chicago. Esto porque no dejaban de perseguirlo, no dejaban de seguirlo y ya lo estaban incomodando.
Para el día siguiente, los investigadores que estaban a cargo del caso ya habían recopilado una serie de pruebas que dieron lugar a una tercera orden de registro en la casa de Gacy. Pero esta orden ya les permitía entrar prácticamente a cualquier rincón que ellos consideraran para ver qué es lo que Gacy escondía en esa casa. Al día siguiente, oficiales de policía, peritos y expertos se presentaron en su propiedad. Lo primero que obviamente notaron fue el olor a putrefacción que salía del ducto de la calefacción. Un olor muy inusual que además había sido reportado ya también por los vecinos. Por otro lado, estos mismos investigadores empezaron a hablar y a tomar la declaración de víctimas que habían sobrevivido y que de alguna manera estaban relacionadas con Gacy. Una de estas víctimas dio un dato muy importante. Dijo que además de haber sido atacado por Gacy, tiempo antes le había pedido que le ayudara a cavar unas trincheras en la parte trasera de su casa. Estas trincheras eran supuestamente porque iba a poner, lo que siempre decía, unas tuberías nuevas para el drenaje. La realidad es que estos hoyos eran específicamente para meter ahí a las personas de las cuales se iba deshaciendo con el tiempo. Estos hoyos o trincheras tenían una medida de 80 metros de largo por 60 centímetros de ancho. Aquello ya era sin duda una pista muy importante. Ahora, en esa revisión que hicieron, además de el aroma, además de todo lo que habían encontrado, notaron que Gacy estaba ya fuera de sus casillas, estaba muy nervioso, no sabía cuál era, no sabía qué avances llevaba más bien la policía, no sabía hasta dónde sabían. Pararon un poquito la investigación y la noche del 20 de diciembre, Gacy, en estado de ebriedad, acudió por propio pie a las oficinas de sus abogados. Ahí confesó absolutamente todo lo que había hecho. Aceptó que él había desaparecido a Robert, una de sus últimas víctimas, confesó todo lo que había hecho y les dijo y admitió haber privado de la libertad y de la vida, por lo menos en su casa, a 30 personas. Al estar en un estado de ebriedad, al estar en un estado inconveniente, los abogados creyeron que Gacy era víctima de su propio miedo y paranoia y que lo que estaba diciendo realmente no había pasado. Pero a la mañana siguiente, cuando él entró nuevamente en sobriedad, apenas recordaba lo que había dicho. Los detectives que en ese momento se encontraban vigilándolo dijeron y levantaron en su reporte que veían muy mal a este sujeto, que lo veían muy desesperado, que lo veían muy estresado y que de acuerdo a la consideración de ellos era muy probable que esta situación llevara a Gacy a quitarse la vida en algún momento. Es por eso que con este pretexto y con el pretexto de la posesión de sustancias ilícitas fue que decidieron mantenerlo bajo custodia, por fin arrestarlo de alguna manera, mientras se registraba una vez más su domicilio. Es así que a las 4:30 de la tarde del 21 de diciembre de ese mismo año, un juez concedió una solicitud de la orden de registro de la propiedad. La policía ya no tenía límites, podían entrar absolutamente a todos los rincones de la casa de Gacy. Entraron, una vez más, un equipo muy amplio de técnicos, de peritos, de policías, de detectives, y fue así que encontraron las pruebas contundentes. Empezaron a buscar en esos hoyos que tenía en la parte de atrás de su casa, en el jardín, y el hallazgo fue algo terrorífico. Encontraron partes de personas en estado de putrefacción. Un brazo, un fémur, una pierna. En total, encontraron prácticamente los restos de más de 30 personas. Lo que empezó con la búsqueda de un joven se convertiría en uno de los hallazgos más perturbadores de esos años. Todo esto debajo de su casa. Al día siguiente, ya Gacy obviamente se encontraba en custodia de la policía.
En una de sus primeras declaraciones se trató de justificar diciendo que todas estas personas a las que les había arrebatado la vida habían acudido a él por voluntad propia, buscando favores íntimos. También dijo que Robert no se encontraba en su casa, que lo había tirado en un río cercano, donde anteriormente ella lo había hecho con otras personas, y que lo había privado de la vida la noche del 11 de diciembre. Pero no solo eso, una vez que le quitó la vida, confesó que esa noche durmió junto a él y al día siguiente lo llevó al río. Se le pidió a Gacy que hiciera un diagrama o un croquis para indicar dónde estaban todas estas personas. Lo hizo y fue escalofriante todo lo que los forenses encontraron. Fueron recuperando poco a poco cráneos, costillas y más rastros de las personas que habían caído en las garras de este terrorífico payaso. Al menos en su casa se recuperaron más de 30 personas. Muchos de ellos fueron encontrados con objetos dentro de su boca, como trapos que les llegaban hasta la garganta. Esto obviamente, pues, para que no emitieran ningún ruido cuando este payaso los estaba atacando. Una vez que terminaron con todo el peritaje y con Gacy, ahora sí, por fin formalmente detenido, la casa fue demolida. Ya no se quería saber más de esto. En ese mismo mes, después de haber encontrado los restos de más de 33 personas que al menos se le pudieron comprobar a Gacy, fue condenado por fin a un juicio el 6 de febrero de 1980, donde increíblemente se declaró inocente, ya que argumentaba lo que muchos, lo hemos visto en muchas ocasiones en otros casos que les he contado. Estas personas argumentan que un demonio, que un monstruo o que alguna entidad se apodera de su voluntad y que es por eso que cometen este tipo de brutalidades. Obviamente no le creyeron. Los expertos, los psicólogos, los psiquiatras argumentaron que esto simplemente lo estaba haciendo pues para obviamente zafarse de caer en prisión y ser llevado a un hospital psiquiátrico, que era lo mejor que le podría haber pasado. 3 expertos psiquiátricos testificaron en su juicio. Todos ellos determinaron en su informe que lo que tenía Gacy era un trastorno esquizofrénico paranoico, pero también detectaron múltiples personalidades. Como ya vimos, era un hombre respetable, un padre de familia formal, era un político, era un hombre que se dedicaba a su negocio como contratista y también tenía esa oscura personalidad que lo llevó a actuar con sus últimas víctimas de una manera brutal. Pogo el payaso, era su última personalidad. El 12 de marzo de 1980, por fin, después de mucho tiempo, fue declarado culpable, al menos de 33 cargos. 33 cargos que se le pudieron imputar ya sin ninguna traba, ya sin nada que pudiera ayudarlo o salvarlo como muchas veces pasó. Fue condenado a varias cadenas perpetuas, pero más allá de eso, fue condenado a la pena de muerte. Finalmente, el 10 de mayo de 1994 fue el día en que fue ejecutado John Gacy. Fue declarado muerto a las 12:58 de la mañana por inyección letal. Es horrible todo lo que hizo, pero es más horrible el cinismo de sus últimas palabras. Literalmente, y cito, dijo: "Nada hará regresar a las víctimas. Bésenme el trasero. Nunca sabrán dónde están el resto". Gacy no mostró ni una sola mueca de arrepentimiento. Tras su deceso, el cerebro de Gacy fue extraído para su estudio. La encargada de este estudio, la doctora Ellen Morris. Después de hacer sus análisis y estudios, después de la necropsia y examinar el cerebro, la sorpresa que se llevó la doctora fue que este hombre no tenía ninguna anormalidad. Nada, al menos que pudiera expresar o justificar de alguna manera los atroces actos
que cometió a lo largo de su vida. Es así como termina la historia de John Gacy, el payaso Pogo. Yo soy su amigo Fermex y los invito a dejar un comentario y a compartir este episodio en cualquiera de las plataformas en las que nos estén viendo o escuchando. Los espero la próxima semana en un capítulo más de Historial del Crimen para que juntos nos adentremos en la mente de algún delincuente y tratemos de entender por qué lo hizo. Muchas gracias.